Matos le gusta leer. Hoy, por segunda vez, porque ya había grabado este video y en el preinfarto que sufrió mi computador fue una de las víctimas, vamos a hablar de ciencia ficción de los 90. Cuando estaba preparando este video con mis amigos de ciencia ficcionarios, tuvimos muchas discusiones alrededor de por qué ninguno de nosotros casi había leído ciencia ficción producida en esta década. Y tiene que ver con muchas cosas intrínsecas a la década misma y a lo que estaba ocurriendo en términos de la producción de contenidos. Los 90 no fueron una buena década ni en la literatura, ni en la literatura de género, ni en la música. De verdad fue una década muy agotada que estaba dando como un montón de coletazos, como tratando de revivir ciertas cosas para llegar al final, y eso lo vemos clarísimo con el cyberpunk, que es un momento que florece y tiene un gran momento en los 80s, pero que en los 90s está el post-cyberpunk y el post-cyberpunk, porque no había nada más, porque era una cosa que estaba muy agotada. Y empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante que va a explotar finalmente en el siglo XXI, y es la entrada de la periferia. En la medida en que los movimientos hegemónicos y los que habían mantenido toda la regencia en términos de los contenidos empiezan a agotarse, empiezan a repetirse y a ser muy tautológicos, pues lo que aparece es el otro, ¿sí? Empiezan a aparecer unos otros en forma de diferentes contenidos, diferentes culturas, la mujer, lo queer, empiezan poco a filtrarse, pero esto lo vamos a ver de nuevo florecer ya a comienzos del siglo XXI. De momento vamos a hablar hoy de 5 autoras, una película y un cómic. Van a ser nuestros temas de hoy. Empezamos con los libros. La primera autora de la que vamos a hablar es Octavia E. Butler. Aunque Butler empezó a escribir en los 70s, no fue hasta los 90s que tuvo como sus grandes reconocimientos. Entre los 70s y los 80s escribió la serie de Patternist y Kindred, que es tal vez en retrospectiva su novela más famosa. Luego vendría en los 80s Earthseed, y en los 90s las dos novelas de las que les voy a hablar, que fue con las que ya le llegó como los premios, el reconocimiento, que son las dos parábolas. La parábola del sembrador, que se consigue en español, y su continuación, que no está traducida, The Parable of the Talents. Estas dos novelas hacen un seguimiento a un personaje que puede sentir el dolor que percibe. Y alrededor de esta capacidad, que tiene como una cosa mística, pues se crea una filosofía para las personas que viven por fuera del planeta Tierra, pero finalmente, a pesar de que ella se ha secluido en un pueblo tranquilo, pues para alejarse de todas estas percepciones, son atacados, y el segundo libro es como un diario de sus experiencias. Son unos libros muy complejos en los que Octavia Butler, como hace a lo largo de su obra, va a hablar del ser mujer, del ser de color, de tener una historia de esclavitud y maltrato que se sigue repitiendo. Y hay una cosa muy bella y muy compleja en su obra que hace que sea muy interesante. Esto va a ser muy recurrente en los autores y autoras que vamos a hablar hoy, y es que empiezan a haber unos intereses que no existían antes en la ciencia ficción y que tienen que ver más con otra manera de ser humano. Nuestra siguiente autora es Nalo Hopkinson. Nacida en Jamaica, criada en Canadá y ahora, si no estoy mal, vive en los Estados Unidos. Esta escritora que ha trabajado no solo en novelas, sino que ahora, por ejemplo, trabaja en cómic, para que vean lo diversa de su producción. Ella es ahora una de las escritoras de la nueva iteración de The Sandman. Viene escribiendo sin olvidar sus influencias antillanas. Entonces, normalmente en sus historias sus personajes son o de Jamaica o de Trinidad, hablan creole,
sus creencias están arraigadas en lo orisha y esto colide de una manera fuerte y muy interesante con la ciencia ficción. Pero además hay unas preocupaciones que son muy importantes para ellas, como son el abuso infantil, la esclavitud, el maltrato porque el otro se ve diferente, piensa diferente o sigue una religión diferente, y empieza a crear unas obras, sus dos obras más importantes de los 90s, no, sus dos obras de los 90s son Brown Girl in the Ring de 1998 y Midnight Rover del 2000. En la primera, Toronto, Nueva York, digamos toda esta parte de los Estados Unidos es como una gran ciudad, pero ha habido unos disturbios que han aislado a Toronto y el líder de Toronto decide que necesita un corazón nuevo, bueno, no necesita un trasplante de corazón, pero que no quiere uno sacado de la fábrica de cerdos como todo el mundo, sino que quiere uno de verdad. Así que manda a uno de sus matones a que le consiga el corazón y resulta ser el de la abuela de nuestra protagonista, que entonces en este mundo futurista se me enfrentaba como a esta situación como que el líder corporación matón está detrás del corazón de su abuela. Y en Midnight Rover lo que tenemos es un planeta que fue colonizado por gente del Caribe, entonces digamos que las tradiciones de este planeta tienen que ver como con el mundo orisha, con otro tipo de espíritus y una relación diferente con los espíritus del planeta, pero donde vive nuestra protagonista que tiene que huir de su hogar por cosas muy específicas de la novela. Parece un poco una plantación, es como si los humanos jaláramos lo peor de nosotros mismos cada vez que nos vamos de un planeta a otro, y en el periplo de esa niña huyendo y conociendo gente, viviendo unas experiencias, pues se reflejan como una serie de preocupaciones acerca de ser el otro en un mundo de hombres blancos heterosexuales. Y ahora el único chico que tengo hoy para ustedes, que es Kim Stanley Robinson con la trilogía de Marte. Esto es Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. Y lo que hace es, a través del proceso de terraformación de Marte, en el primero, en el que los 100 primeros colonos llegan llenos de robots y maquinaria para empezar a producir unas condiciones que permitan que haya vegetación en la superficie de Marte, que son ya cosas que veremos en el Marte Verde, hasta que se logre tener agua en la superficie. Lo que hay ahí son, gracias a unas tecnologías para alargar la vida humana, unos protagonistas que van viendo los cambios que va sufriendo el planeta, no solo a medida que se va terraformando, sino los cambios sociales. El pasar de tener unos colonizadores a tener una primera generación de marcianos, a una generación que empieza a ver sus diferencias con la gente de la Tierra, con los inmigrantes, con las relaciones políticas entre los dos planetas, mientras se sigue luchando en la terraformación del planeta. Yo creo que no hay, o yo no he leído, unos libros que estén centrados tan seriamente tanto en términos de la ciencia de la terraformación como de las ciencias sociales que implican la terraformación. Ahora, la infiltrada, Ursula K. Le Guin. Yo sé que Ursula K. Le Guin empezó su obra en los 60, pero en la década de los 90 completa lo que corresponde al ciclo de Hainish. Por un lado tenemos el cuento Coming of Age in Karhide, que es una historia que se ambienta en el mismo mundo donde ocurre La mano izquierda de la oscuridad, que ha sido descrito por muchos como una pieza cuyo desarrollo y abordaje de la sexualidad hubiera sido imposible de publicar en los 60. Luego tenemos la colección Cuatro caminos hacia el perdón, que está en español, y por último estaría The Telling, que es una vez más un enviado del Ecumen que llega a un planeta en el que los líderes, que son corporativos y que están en pleno proceso de explotación, están enfrentándose a los habitantes que dependen
a los habitantes indígenas que dependen de la tradición oral, por eso el libro se llama Telling, para continuar con lo que son, y es este conflicto observado de nuevo por este personaje de Lecumene. La última es Connie Willis, que probablemente no han escuchado de ella porque es la que menos se ha traducido al español, y si quiere uno como revisar las cosas, es el autor, porque estoy aquí uniendo hombres y mujeres, que más premios de ciencia ficción ha ganado en la historia. O sea, tiene una colección de hugos y de nébulas para llenar armarios enteros. Esta señora es la autora más premiada. Y voy a hablarles aquí de una saga con la que ella arranca en los 90, tiene solo 3 libros, pero la va a terminar hasta el 2010, sobre unos profesores de la Universidad de Oxford que viajan en el tiempo. El primero es The Doomsday Book, que continúa a finales de los 90 con To Say Nothing to the Dog, y finalmente la termina en el 2010 con Blackout All Clear. Y también de los 90 tiene Remake, que es una visión distópica en cómo y las industrias audiovisuales como las del cine ya no existen tal y como las conocemos, porque son completamente digitales, y digamos que la programación reemplazó la creatividad, que si bien es una preocupación que cada vez que sale una película de animación con los personajes muy humanos, sale esta discusión de nuevo. Bueno, en 1995 Connie Willis ya estaba hablando de esto. Ahora, dejando a las autoras de lado, vamos a hablar de la película, y esta es Ghost in the Shell. Esta película, al igual que Akira, de la que hablamos en el video pasado, son de estas películas que llegan a Occidente no por los canales tradicionales, sino por la ruta de festivales. Estas películas estuvieron exhibidas en los más grandes, en Venecia, en Berlín, en Cannes, y eso ya de entrada las puso, digamos, como en otra categoría. Aparte de esto, Ghost in the Shell está reconocida, por ejemplo, por los Wachowski como una de las grandes influencias para The Matrix. Y así, digamos, es un material increíblemente icónico y que ha ido afectando la producción occidental del cine de acción, especialmente, como de proponer unos componentes visuales y una narrativa alrededor de unos temas que empezaban a ser de amplia discusión, como la identidad en el mundo de lo virtual. ¿Qué pasa cuando nuestros cybercerebros pueden ser hackeados, nuestras memorias alteradas? ¿Qué es ser humano en este entorno? Y que sigue siendo una discusión que se tiene hasta nuestros días. Ahora, esto o se origina en un manga, pero digamos que la gran popularidad ha sido más a través de las películas y después de las series, porque van 2 películas más después de la primera, luego vienen 2 series de televisión y que están en Amazon, si no estoy mal, y Netflix acaba de crear una nueva, por si le quieren echar un vistazo. Y lo último de lo que les voy a hablar es de The Sandman. De The Sandman tengo un video aparte que les voy a dejar el link en la caja, pero quiero revisar unas cosas que son importantes, porque en los 90 sí hubo un gran resurgimiento del cómic. Había como unos nuevos ilustradores, entintadores, nuevas ideas, hubo un revamp como de grandes, de los grandes personajes de los cómics, pero hay una cosa mucho más interesante que esto, y es la aparición como de un cómic mucho más alternativo, que está liderado en su momento por Vértigo, que es como una franquicia de DC Comics, que yo creo que ahí es donde está una de las cosas más interesantes que uno va a encontrar en los 90s, y The Sandman es una de esas que son realmente importantes. ¿Por qué? Porque el cómic deja de ser una narrativa muy lineal para hablar del camino del héroe, y luego el héroe en la vida cotidiana, y luego el héroe contra alguien más poderoso, y el héroe contra alguien aún más poderoso,
y eso desaparece, y de lo que estamos hablando es de la complejidad del ser. Y eso va a pasar no solo en The Sandman, sino en muchas otras de Vértigo, en el que sí, claro, tenemos a alguien en el centro con poderes, porque realmente son superhéroes de alguna manera, no necesariamente de Sandman, pero sí el concepto. Y a esa gente sí le pasan cosas, pero también tiene una vida interior, también tiene unas relaciones con otros. Y Sandman hace una cosa muy interesante, y es que extiende esas relaciones a lo largo de cientos de miles de millones de años, porque él es un concepto, y entonces tiene relaciones con estrellas, tiene relaciones con William Shakespeare, tiene relaciones mezquinas con sus amantes, tiene un montón de cosas que el cómic no había mostrado hasta este momento. Esta es una de esas series que se han intentado adaptar millones de veces, pero nunca ha pasado. Pero si les interesa, están por lanzar una audionarración con actores de verdad, con un talento vocal muy interesante, y el mismo Neil Gaiman como narrador. Ahí les voy a dejar la información también en la cajita. Y bueno, estos fueron los 90s, que no fueron la mejor década definitivamente, pero vamos hacia el 2000, que fue fantástico, y hacia la década del 2010. Nos vemos pronto, ojalá encuentren algo que les interese para leer. De momento, lean mucho,